Bueno, hermanos, primeramente, pues bienvenidos, amén. Nos sentimos muy contentos de que cada uno de ustedes estén aquí. Como bien lo mencionó aquí la pastora Pili, estuvimos ahorita en un tiempo de oración y nos gozamos bastante, amén, porque Dios es bueno, amén. Dios habla a su iglesia y la oración es muy importante. Y bueno, no me voy a extender demasiado. Ahí le voy a pedir a nuestro hermano Samuel que esté bien atento a los textos, porque sí vamos a ver varios textitos. Entonces, es un tema muy interesante que cuando yo lo leí, a mí me gustó mucho. Eh, Como bien nos lo han mencionado, es la importancia de leer libros, hermanos. Si usted dice, bueno, es que yo, a veces leo la Biblia y como que no le entiendo y como que se me dificulta y no tengo tiempo para otras cosas, ¿verdad? Yo le aseguro que si usted se hace un tiempo, 15 minutos, 20 minutos, cada tercer día de perdido, usted puede acabar un libro, ¿sí? Aquí tenemos algunos libros atrás, muy padres. Y esta predicación que yo les voy a dar, yo la saqué de un libro. Este libro me ha bendecido mucho y se llama Los verdaderos adoradores, ¿sí? Sí, los verdaderos adoradores, amén. Y bueno, el tema de hoy se llama la adoración y la madurez, ¿sí? La adoración y la madurez. Y bueno, para esto, a mí me gustaría mucho que pudiéramos, a mí me gusta mucho como platicar con ustedes, ¿verdad? Mientras estoy predicando, preguntarles cosas, porque creo que es importante que ustedes también vayan participando. Por ejemplo, para ustedes, ¿qué es la adoración? A ver, nos vamos uno por uno y no importa, aquí no hay preguntas correctas, incorrectas, aquí todos vamos a participar con lo poquito. Tal vez si tú pudieras decir tal vez una o dos palabras de qué crees que es la adoración, está excelente. Vamos a comenzar acá por nuestra pastora, exaltar a Dios. ¿Usted? Ajá. ¿Cómo? Entregarte con amor, muy bien. ¿Usted, hermana? La adoración a Dios, ¿qué consideraría que usted es? No, no hay respuestas incorrectas. Alabarle. ¿Usted, hermano David? Darle la honra y la gloria a Dios. ¿Usted, pastor Alberto? Darle lo mejor. Ajá. ¿Y usted, hermano Samuel? Ajá. Ok, muy bien. Cada uno tiene una noción o una idea de lo que es la adoración. Hoy vamos a estar viendo este término de la adoración y qué significa, qué es, porque también esto tiene que ver con la iglesia, ¿sí? Pensaríamos que esto es solamente algo de la alabanza, ¿sí? Porque escuchamos, vamos a cantar unos cantos de adoración y ya decimos, pues son los cantos despacitos, ¿verdad? Los cantos lentos. Pero en realidad eso no es la adoración. La adoración va un poquito más allá y tiene mucho que ver con muchas cosas que ustedes dijeron ahorita. Entonces, vamos a ir primero a la palabra de Dios, ahí en Primera de Corintios 14, 26. Primera de Corintios 14, 26. Ahorita va a aparecer ahí en el proyector. Y yo traigo aquí una versión un poquito distinta. Ajá. Primera de Corintios 14, 26. Ajá. Yo traigo una versión un poquito más al lenguaje actual, pero es muy parecida, ¿ok? Y dice, ¿qué concluimos, hermanos? Que cuando se reúnan, cada uno puede entonar un himno, una enseñanza, una revelación, una interpretación. Todo esto debe hacerse para edificación de la iglesia, ¿ok? Fíjese, vamos a leerlo otra vez, porque a veces como que la primera decimos, a ver, ¿qué, cómo? Vamos a leerlo otra vez. Y tratemos de leerlo con entendimiento, ¿ok? Va de nuevo. ¿Qué concluimos, hermanos? Que cuando se reúnan, así como tú y yo estamos aquí ahorita, cada uno puede tener un himno,
podemos cantar. Una enseñanza, la predicación. Una revelación, Dios te puede hablar a través de su palabra. Te puede revelar cosas. Una interpretación también. Y todo esto debe de hacerse para la edificación de la iglesia. Comenzamos y arrancamos con este texto. La edificación de la iglesia. ¿Qué tiene que ver esto con la adoración? Bueno, vamos a ver estos dos términos, ¿sí? Primeramente, como mencionábamos ahorita, la adoración es la esencia de la adoración a Dios es exaltarle. Pero fíjate, pensamos que tal vez nada más es exaltarle aquí en la iglesia cuando le cantamos. O tal vez que nada más es exaltarle cuando decimos, gloria a Dios, aleluya, Cristo vive. Y sí es parte de, pero no nada más es eso. Es exaltarle en nuestros corazones y con nuestras acciones en nuestro diario vivir. Porque podemos venir aquí, pero recuerde que aquí venimos a capacitarnos. Porque agarramos municiones y nos vamos a la guerra afuera. Y afuera es donde nosotros tenemos que adorar a Dios. Qué tremendo, ¿no? Porque pensamos, bueno, voy a la iglesia para adorarlo. No. Lo puede adorar aquí. Pero también tenemos que adorarlo afuera, en nuestra vida cotidiana, en nuestros corazones. ¿Sí? Entonces, la adoración inicia en nuestros corazones, fíjate, esto a mí me impactó mucho, pero se manifiesta en acciones visibles, ¿sí? Se nota cuando una persona adora a Dios. Y no es esa persona que nada más sale en las fotos así. No nada más es eso. Es parte de. Pero aquella persona que adora a Dios en verdad es una persona que busca cómo servirle. ¿Sí? Es una persona que busca qué hacer. No necesariamente son cosas visibles como la alabanza, como la música, como el que enseña. Hay personas que dicen, y me ha tocado escucharlas y conocerlas, yo no sé hacer mucho, pero yo puedo ayudarla a limpiar la mesa. Yo puedo ayudarla a barrer el piso, a lavar los baños. Son servicios que nadie ve, ¿sabes? Que solamente tú y Dios saben a veces. Pero esas cosas es adoración, ¿sí? Entonces, siempre vamos a notar cuando una persona adora por sus acciones, ¿sí? No por lo que dice, por sus acciones. ¿Qué hace? Puede una persona estar viniendo aquí a la iglesia y cantar bien bonito y todo, pero enojarse bien feo, pero pelearse, pero reclamar y vivir en contienda todo el tiempo. Y vive peleado con su hermano de sangre, y vive peleado con su hermana, y vive peleado con el vecino, y santo Dios, pues entonces, ¿qué adoración es esa? Ajá. Por eso es que la adoración dice que debe ser en nuestros corazones y de ahí reflejarse a la vida. Y dice, fíjate cómo nos continúa hablando de esto en 2 de Corintios. Vamos a 2 de Corintios 1, capítulo 1, versículo 3 y 4. 2 de Corintios capítulo 1, versículo 3 y 4. Amén. Dice ahí, igual, yo traigo otra versión diferente, pero en esa es la Reina Valera, ¿ok? Esa es su base también. Alabado sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Entonces, empiezas a observar que esta persona está adorando a Dios con lo que está diciendo.
Alabado sea Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso, Dios de todo, está alabándolo con sus palabras. Pero ¿qué dice? Dios, Él nos consuela, pero también que ese mismo consuelo que hemos recibido de Dios, nosotros también tenemos que darlo, hermano. Y aquí hay una pregunta que a veces no nos gusta, y es, ¿qué estamos haciendo? De lo que Dios te dio de gracia, ¿tú lo estás dando? Si Dios te consoló, ¿tú estás consolando? ¿Qué es lo que Dios te ha dado? Y yo me ponía a pensar en eso. ¿Qué es lo que Dios me ha dado a mí? ¿Amor? Entonces, ¿qué tienes que dar tú? Amor. ¿Qué te ha dado Dios? ¿Perdón? Entonces, ¿qué tienes que dar tú? Perdón. Híjole, la verdad yo cuando comencé, ya me afirmé en el camino de Dios, era bien cabezona, hermanos, bien terca. Ya ahorita ya mi carácter ahí va más o menos, ¿verdad? Pero en sus inicios, pobrecitos mis pastores que estaban, también batallaron conmigo, porque yo tenía como una idea de que es así, y no puede ser de otra forma. Y Dios empezó a trabajar conmigo, ¿sí? Entonces Dios nos empieza a moldear. ¿Y a qué voy con esto? Que a veces el Señor es comprensivo con nosotros, ¿sí? Y nosotros también tenemos que ser comprensivos con los demás. Dios es paciente, Dios ha sido paciente conmigo, porque era bien cabezona. Entonces yo también tengo que empezar a ser paciente con los que cometen errores, ¿sí? Y ponemos en práctica esto, que es lo que decía el primer texto. Por eso es que el tema se llama la adoración y la madurez. ¿A qué se refiere la madurez? ¿A qué va? Pues a la edificación, hermanos. ¿Sí? Como cristianos maduros, como cristianos adoradores maduros, tenemos que hacer algo por la iglesia. Tenemos que edificar la iglesia. Y tal vez yo sé que tú dices, no hombre, llevo un mes y tú ya quieres que sea madura. Bueno, pero ya se te está enseñando cómo debe de ser, ¿sí? Aquí no queremos que crezcan ustedes chuecos. ¿Cómo es un árbol que crece chueco? ¿Cómo se va? Torcido, 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 y ahí ves los que los tienen que talar. ¿Por qué? Porque están siendo estorbo para los demás, no dejan avanzar a los demás, a los carros, los tienen que cortar. Pero un árbol que crece recto, que tiene sus hojitas bien bonitas, ¿a poco no te da gusto verlo? Que hay un chorral de sol y dices, ¡ay, qué fresco! Y hasta sientes el aire más fresco. Es de bendición, ¿sí? Entonces, a lo que voy es que nosotros tenemos que edificar, como lo decía el primer texto. Todo esto debe de hacerse para edificación. La edificación y la adoración van de la mano, hermanos. ¿Qué es edificar? El domingo veíamos que era edificar, ¿sí? No les voy a dar una explicación muy amplia porque nuestro pastor Saúl pues nos mencionó lo de los cimientos, cómo edificar una casa, etc., etc. Pero sí te quiero decir el significado de edificar. Y edificar es construir una vivienda de grandes dimensiones hecha de materiales resistentes. Resistentes. Entonces, yo te quiero preguntar, hoy como cristiano que te estás formando, ¿estás haciendo tu vida espiritual resistente? ¿Con qué material la vas a hacer resistente? Orando, leyendo la palabra, congregándote, ayunando, pidiendo consejo y escuchando, ¿sí? Entonces, edificar también es desarrollar, fortalecer y establecer. Una de las principales formas de adorar a Dios es edificando a los otros miembros de la iglesia.
Nosotros que ya somos y que ya tenemos años en la iglesia, yo te quiero preguntar, ¿te has acercado a las personas nuevas que están viniendo, varones? ¿Se han acercado al hermano nuevo que está viniendo? Es importante esto. Así edificas. Tú que ya sabes la palabra, que ya la conoces, tú puedes ser un medio para cuando tu hermano esté teniendo dificultad, puedas animarle. Y ahora los que van empezando, van adquiriendo este conocimiento. Y si viene alguien nuevo, tú puedes decirle, yo también voy empezando, yo tampoco sé dónde está el libro en la Biblia, yo también batallo, yo tampoco me sé ese canto. Estamos igual, pero aquí estamos. Seguimos buscando y vamos a seguir aprendiendo. Sí, entonces es una forma de edificar. Tal vez tú puedes decir, ¿qué tanto puedo yo compartir? A veces hay personas que comparten su testimonio e impactan. Sí, es que yo no sé mucho de la palabra, pero sí, Dios ha hecho algo en ti. Dios ha hecho algo en tu vida. Eso es lo que puedes compartir. Por ahora, porque más adelante también vas a tener que compartir de la palabra, de lo que has aprendido. En Colosenses 3:16, amén. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Dios more en abundancia en vosotros. Colosenses 3:16. La palabra de Dios more en abundancia en vosotros. ¿Qué dice? Enseñándonos, exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. ¿Qué dice? Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor salmos e himnos y cánticos espirituales. Es lo que tú y yo hacemos cuando venimos aquí. Te doy gloria, gloria. Pues está fácil, ¿verdad? Pero hay otros cantos que a veces traen más letra y decimos, no, hombre, es que están bien difíciles, no les entiendo. A veces no nos lo sabemos, pero escúchalos. A veces, cuando me tocaba ir a veces a otras iglesias y yo no me sabía el canto, yo cerraba mis ojos y decía, déjame sentirte, Señor, a través de esta palabra, a través de este canto. Y empezaba a escucharlo y me ministraba porque había disposición. Entonces, Dios te va a hablar a tu vida y a tu corazón enseñándote. ¿Sí? La palabra de Dios mora en abundancia en vosotros, enseñándonos, exhortándonos. Para eso es la Biblia. ¿Sí? Y también unos a otros. Si viene un hermano contigo, tu líder, tu pastor, y te exhorta. ¿Qué es la exhortación? Van a decir, un regaño. No. Parece a veces un regañito, ¿verdad? Pero no es un regaño. La exhortación es, a ver, tú ya sabes cómo hacerlo y no lo estás haciendo. ¿Qué está pasando? ánimo, levántate. ¿Sí? Eso es la exhortación, enseñándolos poquito a poquito. Ahora, en 1 Corintios 12 nos habla, no vamos a leer todo, pero sí vamos a ir al versículo 21. En 1 Corintios 12 yo te recomiendo que lo leas, hermano, este capítulo. Nos habla de los miembros del cuerpo. Ajá. Y de cómo cada miembro es necesario. Tus pies son necesarios, tus manos son necesarias, tus oídos son necesarios, tus ojos son necesarios, todo. ¿Qué pasa cuando te golpeas? Sí, bueno, muchos ejemplos, ¿no? El dedito del pie, el chiquito. ¿Qué pasa? O el codo, ay, el codo sí duele bastante. ¿Qué pasa? Pues te duele, te detiene y ahí anda uno cojeando de su piecito, porque te duele. Entonces, es importante. Hay personas que a veces se lastiman un dedo de la mano y ¿qué pasa? La mano derecha, un dedo. Ya no puedes escribir, ahí andas batallando para agarrar el sartén y es que no soy zurda. Todos los miembros son importantes y en la iglesia igual, hermano.
Todos los miembros son importantes. Esto habla 1 Corintios 12. El versículo 21 dice ahí, vamos a ver, dice, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Todos somos necesarios. Cada uno de ustedes tiene algo que el otro no. ¿Sí? Por ejemplo, puede ser que yo hablo mucho, que me gusta la música, pero puede ser que tal vez mi esposo Samuel sea más tranquilo y me ayuda a pensar un poco más en las decisiones, ¿sí? Y él tiene esa habilidad y yo tengo esta otra habilidad. Entonces, servimos a Dios con nuestras habilidades. Si yo digo, no, mira, vamos a hacer esto, lo otro. A ver, vamos a pensar. ¿Cómo sería esto? Usamos nuestras habilidades, nuestros talentos, lo que Dios te da para servirle a Él. ¿Sí? Sea mucho, sea poco. Entonces, todos somos necesarios. Tal vez tú digas, yo no tengo un don. Sí lo tienes. Todos tenemos un don y todos podemos servir de una manera. Y dice el versículo 28, esto también es importante, hermanos. Si uno padece, todos se duelen con él. Si uno recibe honra, ese 1 Corintios 12, 28. Ajá. Ah, chis. Será se me hace que es el 13, 28. Sí. Y dice, si uno padece, todos se duelen con él. Si uno recibe honra, todos se gozan con él. Amén. Creo que es el 13. Es el 18, me equivoqué yo. Le puse aquí 28. Chécale si es el 12, 18. Entonces, a lo que voy es, hermano, que si tú ves que tu hermano está padeciendo y teniendo tristeza, acércate. ¿Cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Por qué estás triste? A veces nada más necesita que lo escuches. ¿Sí? Si está feliz, no, hombre, gloria a Dios, me dieron un buen trabajo porque en el que estaba bien feo y ahora ya estoy en un mejor trabajo. Gloria a Dios, nos gozamos contigo. Eso es lo que hace una familia. ¿Sí? Entonces, la edificación pensamos que a veces es responsabilidad solamente del pastor porque enseña, o solamente del grupo de alabanza porque son los que están aquí en el altar. Que ellos edifiquen. No, la edificación es de los miembros de la iglesia. Sí, a veces, pues en nuestra carnalidad pensamos, ¿no? Que nos gustaría cambiar ciertas cosas de la iglesia, ¿no? Ay, me gustaría que la alabanza fuera así, o que los sermones fueran así. Pero la realidad es que determinamos la calidad de nuestro tiempo basando en las acciones de otros y no en las nuestras. Solamente vemos lo que hacen los demás. Y aquí la pregunta que el autor no quiso hacer, ¿y qué estás haciendo tú? Aquí el libro lo puso bien bonito. Pero la realidad es, ¿qué estamos haciendo para el Señor? ¿Qué estamos haciendo para el Señor? ¿Cómo estamos edificando a la iglesia? ¿Estás edificando a la iglesia? Es una pregunta que deberías de hacerte. ¿Sí? Entonces, porque eso también es parte de ser adorador. Eso te va a ayudar a ti a crecer espiritualmente. Las iglesias no deben construirse solamente sobre 2 dones o 3 dones de los de la alabanza o del que predica o del que enseña. No, no, no. Es necesario que cada uno de nosotros participemos en algo. Involúcrate. 1 Corintios 13
del 1 al 3, habla acerca del amor. ¿Sí? Y dice la preeminencia del amor. Ajá. ¿Qué es la preeminencia? Te voy a dar una recomendación cuando tú leas la Biblia. O ten el Google al lado, y si no te gusta el Google, pues ya el diccionario, ¿verdad? Pero en el Google tú puedes poner, yo dije, ¿qué es la preeminencia? Y busqué en Google, ¿qué es la preeminencia? Y me dice, la mayor importancia y lo que va por encima de lo demás. ¿Qué significa esto? Que el amor va por encima de todo lo demás. Entonces, todo lo que tú hagas en la iglesia, sea mucho o sea poquito, es necesario que evalúes aquí adentro por qué lo haces. Porque el motivo real debe de ser por amor. ¿Sí? Si vas a servir en la iglesia, claro, es por agradecimiento a Dios. Pero si vas a servir a tu hermano, debe de ser por amor a Dios y a tu hermano. Sí, es bíblico. La palabra de Dios dice que amarás le preguntaron a Dios en qué se resume toda la ley, a Jesús. ¿Y Jesús qué dijo? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Dos cosas, a Dios y a tu prójimo. Entonces, ¿cómo saber si sirvo por amor a mis hermanos? Porque hermanos, yo a veces, y se lo digo a los nuevos para que no se asusten, a veces vemos gente servir por compromiso y que sirve enojada. Si tú ves a algún hermano enojado, ora por él. Señor, dale amor para tu obra. Sí. Porque pasa, es una realidad en la iglesia. Mencionábamos, la iglesia no es un lugar de personas perfectas. Todos somos personas que estamos en proceso, que nos equivocamos. Todos nosotros, hasta yo, hermano. A veces me vas a ver tal vez enojadilla o tal vez así, porque no son cosas que nos pasan. ¿Sí? Que estamos trabajando, que estamos tratando de que no sucedan, ¿no? Porque entendemos, estamos entendiendo por qué lo hacemos, el propósito. Entonces, ¿cómo saber si sirvo por amor a mis hermanos? Pues simplemente, ¿cómo lo haces? Cuando tú estás haciendo las cosas, ¿la haces enojado? Estás barriendo y estás barriendo bien enojado. No, hombre, es que ahorita ya me tengo que ir. Ay, todavía tengo que lavar los baños. Estás enojado. No, hombre, déjame tocar. Ay, no, hombre, ni me tocaba a mí. ¿No? No, pues nadie viene, tengo que hacerlo yo. A Dios no le agrada ese servicio, hermano. Por eso tú que vas empezando, si algún día te ofreces a servir, hazlo con gusto, con amor. Con amor, si vas a servir a un hermano, porque eso también sucede, hermanos. Servir a nuestro hermano. ¿Cómo le vas a servir si está enfermo? Te llevo un caldito. Nos hace falta eso a la iglesia. Te llevo un caldito. ¿Cómo estás? ¿Qué te hace falta? Visitar a los necesitados también, si te nace a ti. Entonces, volvemos a lo mismo, decimos, no, pues que eso lo hagan los pastores, que eso lo hagan los líderes. No, nosotros somos la iglesia y nosotros también tenemos que edificar la iglesia. Entonces, Dios ahí vienen 3 puntos importantes. Si tú dices, es que yo no sé servir, no sé cómo hacerlo, no sé cómo, qué se tiene que hacer, no sé ni cómo empezar, ni qué, es más, yo no sé hablar. Decía Moisés, Dios, ¿cómo me vas a mandar allá? Yo soy tartamudo. Bueno, decía, soy tardo para hablar. No sé hablar. Y a veces eso nos detiene. No sé qué decir. Dios te va a dar. Dios te va a decir qué hacer, cómo hacerlo. Pero tienes que tener fe. Entonces, nada más son 3 puntos ya para finalizar. Y uno de ellos es, Dios nos capacita
para servir. En 1 de Pedro 4:10, vaya usted a 1 de Pedro 4:10. Primera de Pedro 4:10 y dice: cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido. Mira, ahí está en el proyector. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. ¿Cuál es tu don, hermano? ¿Cuál es tu don? ¿Qué consideras que dices, esto puede ayudar? Entonces, ese don es el que tienes que poner en servicio de los demás. ¿Sí? Administrándolo fielmente. ¿Sí? Tú vas a saber cómo hacerlo, tampoco te vas a malpasar, porque si te excedes, pues ya ahora sí te puedes enojar. Pero si lo haces administradamente, correctamente, entonces sí, dice cada uno el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Ok? El segundo punto, fíjate, ese es, Dios nos capacita para servir. Dios te va a capacitar, no tengas miedo. ¿Sí? Dios te va a capacitar. Es que yo no sé hacer nada, ora. Que Dios te revele qué tienes que hacer, cómo, con qué empezar. Y si no sabes, acércate a un líder, acércate al pastor, a la pastora. Yo quiero servir, pero no sé cómo hacerlo. ¿En qué puedo ayudar? Créeme, nos faltan manos. Nos faltan manos. Ahí anda uno de todólogo. Hacen falta manos. Entonces, Dios te va a capacitar. Ahora, el segundo punto es Dios nos da el deseo de servir. Dios nos da el deseo de servir. Y esto está en Filipenses 2:13. Dice, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad. Pues Dios es quien produce en ustedes el querer como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad. Si tú dices, ay, como que yo quiero hacer algo más por la iglesia, yo quiero hacer algo más, pero no sé qué, es Dios que te está poniendo ese sentir. Y si Dios no te está poniendo ese sentir, pues pídeselo. Ay, Dios, yo como que no tengo muchas ganas. ¿Qué me está pasando? Ayúdame, dame entendimiento para saber entonces qué voy a hacer para ti. Ahora, el tercer punto y uno de los más importantes, Dios nos da la fuerza para servir. Dios nos da la fuerza para servir. 1 Corintios 15:10. Aleluya. 1 Corintios 15:10. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Qué tremendo, qué tremendo. Porque Él ha comprendido que Él en sus fuerzas no puede hacer nada. Y a veces decimos, no es que yo, no, hermano. Yo creo que por nuestras fuerzas habría muchas cosas que hubiéramos dicho, no hombre, ya me cansé, ya, hasta aquí llegué. Pero sabes que Dios dice la palabra que Él es fuerza
alcanzado. Él les da fuerzas. Él lo anima. Entonces por eso dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes hemos trabajado más que todos ellos. ¿Cuánto habrá trabajado? Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Hermanos, tenemos que aprender nosotros a confiar en Dios. A que Él nos va a dar la fuerza para hacer las cosas. Es que fíjate, aquí ya te dice, Él te capacita, Él te da el deseo para servir y Él te da la fuerza. Entonces, ¿qué te está deteniendo? Y a veces eso es lo que nosotros tenemos que evaluar. ¿Qué nos detiene? ¿Qué nos detiene? ¿Por qué no avanzar? ¿Qué nos está frenando? ¿O qué estamos nosotros poniendo de excusa para que nos frene en crecer? Porque esto es parte del crecimiento, hermanos. Es parte de crecer. Si a un niño, un bebé, tú le empiezas a dar de chiquito, ¿qué le das? Lechita. Y luego el Gerber, las papillas. Pero ¿qué pasa si el niño cumple 5 años y le sigues dando Gerber? Se va a enfermar, ¿verdad? Si lo llevas al doctor, ¿qué te va a decir? ¿Cómo que todavía no le das alimento sólido? Te va a regañar. Es parte del crecimiento esto. Tú puedes empezar aquí leyendo, aprendiendo de la palabra, escuchando, buscando a Dios, pero poco a poco vas involucrándote más, pero con Dios. Hay un error que a veces dice, no te comprometas tanto con la iglesia. No es con la iglesia, hermanos, es con Dios. Es con Dios. Y lo que tú vas a hacer, lo vas a hacer para Dios. Ahora, que si es válido decir no puedo, sí es válido. Si tú no puedes, tampoco te sientas comprometido a decir siempre que sí, ¿verdad? Pero es importante que en lo que tú sepas que sí puedes, es mejor poquito, pero hacerlo bien, ¿sí? Y lo poco que vas a hacer, hacerlo bien. No hacerlo de malas, no hacerlo enojado. Y a ese punto quiero llegar justamente ahorita, hermano. Este tema, como bien lo mencioné, se llama la adoración y la madurez. Los verdaderos adoradores edifican, ¿sí? Para que tú y yo seamos adoradores maduros, tenemos que edificar a la iglesia, a nuestro hermano, compartir de lo que conocemos, de lo que sabemos, ¿sí? El domingo pasado, el jueves pasado o antepasado se nos acercó aquí una de nuestras hermanas y nos gozamos por el testimonio que nos contó. Y eso nos anima a escuchar lo que Dios está haciendo en sus familias, hermanos. Y tal vez tú dices, bueno, no le compartí una prédica, pero compartir lo que Dios hace en tu vida y en tu familia, aún a los que tenemos años acá, nos anima. Decimos, gloria a Dios. Nos edifica. Entonces todos nos edificamos los unos a los otros de una u otra manera. Entonces te voy a dejar aquí, te voy a decir algo que a mí me gustó mucho, de hecho lo compartí en mi Face hace un tiempo, y me gustó mucho lo que decía este libro y esto en especial que dice, amar a Dios convierte las cosas. El deber lo convierte en deleite, en algo, ay, ¿cómo disfruto hacer esto? La obediencia superficial en una búsqueda apasionada. El sufrimiento lo convierte en una esperanza llena de fe. Entonces, hermanos, si en algún momento en tu vida cristiana tú dices, ay, tengo que hacer esto, recuerda por qué lo estás haciendo. Y que en tu corazón haya ese amor, ¿sí? Dios, ayúdanos
a amarte más, a amar más a mis hermanos, porque si le pedimos eso, vamos a servir con gusto, si entendemos el propósito.